Gracias, Lidia. Sobre todo por invitarme, por permitirme estar aquí. Para mí es un placer. Me muevo mucho, ¿eh? Y además me gusta acercarme a la gente. Eh, Eso, deciros que gracias, porque Soria la conocía, pero me encanta otra vez volver aquí y compartir con vosotros algo que para mí es una actividad que llevo haciendo muchos años. Yo en los años 90 fui de esas economistas raras que le gustó investigar en el tema del envejecimiento. Y por aquel entonces, economista defendiendo a los mayores para que se invirtiera desde el ámbito público aquí, pues estás loca, ¿qué te pasa? Eso no puede ser, que se mueren, eso no es rentable, ¿vale? Todo ha cambiado tanto, pero que bueno, tanto es así que me fui involucrando en actividades. Una de ellas ha sido la de formar parte de un trabajo inmenso que va en la línea de lo que estamos viviendo hoy aquí, que es la promoción de la información en relación a ese nuevo vivir, esa etapa en la que vamos a entrar socialmente, que es una sociedad envejecida mundialmente, no solo aquí, sino en todas partes ya. Y entonces hay que prepararnos, ¿vale? Y bueno, lo llevo haciendo este trabajo desde hace muchos años. Estuve en esa experiencia de la Universidad de los Mayores, que en Valencia se llama La Nave Grande, ¿vale? Y bueno, mi área fue la de trabajar justamente organizando cursos como estos para muchas personas, porque en el momento en que se abren ventanas como esta, se apunta mucha gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesitamos lo mismo, hacer frente a este desafío de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues veréis que mi manera de trabajar el envejecimiento es primero de quitar miedos, ¿m? Y apagar fuegos. Es decir, parezco una bombera y parezco, pues bueno, esa persona que está quitando. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, porque hay mucha culpa y porque además hay muchos estereotipos, ¿vale? Y muchas lejanías entre nosotros y maneras de entendernos. Y bueno, pues claro, hay tanto trabajo que hacer que tocar el área del envejecer, pues podemos trabajar en muchos ámbitos. Hoy el que me ha tocado trabajar a mí aquí es el de la vivienda, que es uno de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de esto que os acabo de contar, desde hace tiempo, cuando ya me di cuenta de que a pesar de ser economista había que trabajar con el envejecimiento, trabajé con gente que ya estaba en otros países un poquito más avanzados que nosotros y viendo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y ahí ya me metí en trabajar sobre todo en servicios sociales, sobre todo en el ámbito de las residencias y con posterioridad, dado que las residencias ya llevaban un camino y una trayectoria de orientación más o menos, empecé a trabajar también las viviendas alternativas, que por aquel entonces las que con más potencia entraban eran las viviendas colaborativas o cohousing senior, ¿vale? Entonces, digamos que a raíz de todo eso, luego encontré personas maravillosas también por aquí, por Albacete, y en otros lados que también comparten este mismo interés y hacemos investigación al respecto. Lo que traigo aquí es una reflexión, ¿vale? Quiero daros motivos para debate, para que sepáis hablar de esto con un poquito más de información, pero claro, no es un análisis profundo con datos exhaustivos, ni es ningún proyecto aquí detrás, no. Líneas muy generales de preguntas que se hace la sociedad en general, porque también vosotros sois muy diversos. Y bueno, voy a empezar al revés, voy a haceros preguntas yo. A ver, varias preguntas. La primera, ¿pensáis, ahora como personas, os pregunto como personas adultas y que vais a entrar también en estas etapas? La primera pregunta es, ¿pensáis que somos ricos? ¿Pensáis cada uno de vosotros que sois ricos? Ricos quiere decir tenencia de. Tenencia de. Vais pensándolo, me vais a ir contestando después. Solo quiero el sí o el no, ¿vale? Porque yo voy a tocar algo de eso luego. La otra cuestión es
¿cuál es vuestro principal problema que percibís como personas adultas en nuestra sociedad actualmente, 2025? Esto se hace por el CIS, ¿eh? Hay una entidad que se llama Centro de Investigaciones Sociológicas. Estamos trabajando en la parte social, que se acerca a todo el mundo y hace estas preguntas, ¿vale? Yo os voy a dar resultados que ya están ahí, pero los que estáis aquí. La primera pregunta, ¿creéis que somos ricos? ¿Sí? En tenencia de cosas, ¿eh? A ver, ¿tenéis patrimonio? Hablar de riqueza o patrimonio es hablar de esto, de si sois ricos o no. Cuando uno tiene cosas, también tiene cosas positivas y negativas, obviamente. Hablaremos de una riqueza neta, que quiere decir lo que tengo menos las deudas, al final que sale aquí, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Estáis hablando de ahorros, estáis hablando de viviendas, estáis hablando de acciones, estáis hablando... No es renta, ¿eh? No os estoy diciendo que estáis ganando. No os estoy diciendo qué sueldo entra, qué pensión entra. No estoy hablando de esto, que en eso sí que estamos bastante mal, ¿m? Frente a otros países. Pero posesiones. En principio, como cabería lo intangible, porque nosotros lo que haremos como economistas es intentar buscar, claro, el valor de eso. Pero normalmente ahora, de momento, solo lo material. Me interesa lo material. De hecho, fijaos, ¿posees esto? Esto ya es patrimonio tuyo, esto ya es parte de tu riqueza. ¿Eh? Igual que esto, es decir, todo lo que poseas, el pendiente que llevo, todo, ¿vale? Claro, hay cosas que son muy difíciles de valorar porque no hay mercado. Pero bueno, la intención es que penséis esto. Bueno, pues todo va a empezar en mi presentación porque va a resultar que si habéis leído no hace mucho, pues vamos a ser uno de los países que tienen más riqueza su población que otros. Estamos por arriba de los nórdicos, estamos por arriba de los norteamericanos. ¡Qué pasadas! ¿Y eso cómo posible? ¿Sí? ¿España? ¿Está usted mal de la cabeza o qué? Sí, España. Hay algo ahí que tenemos, ¿vale? Que nos hace muy, muy ricos y nos diferencia de otros países. Primera pregunta. ¿Ahora habéis pensado en la segunda? Y no os oigo. ¿Cuál sería el primer problema que señalaríais que tenemos en la actualidad la sociedad española? Vivienda. El estrés. La ansiedad y el estrés. Vale, ¿qué más? Por aquí este sector que no me dice nada. Individualismo, sí. Muchas cosas, porque la lista es larga. Pero, ¿sabéis? Me llama la atención que no me digáis política, por ejemplo, nuestros políticos y cosas de estas que están ahora tan así, ¿eh? Porque esa ha sido una de las situaciones que más se ha señalado últimamente. Todo el tema del conflicto político. Pero también no me habéis dicho nada del tema del paro o el tema de la salud. Curioso, vale, pero muy bien. ¿Quiénes habéis dicho la vivienda? Pues efectivamente. En nuestro país la vivienda ha pasado a ser de uno de esos 10 problemas grandes que estaba más o menos aquí hasta el final, que está subiendo escalones y está el primero. El primero, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, estoy yo aquí. Ahora, ¿quién pensáis tiene más problemas con la vivienda? ¿Los jóvenes? Vale, pues eso lo vais a descubrir ahora a continuación un poquito conmigo. Porque tienen todas las etapas vitales, tienen problemas con la vivienda. Cada tipo de conjunto de población tiene unos problemas determinados con la vivienda. Porque los problemas son varios. Primero el acceso. Pero cuando uno ya accede, va y resulta, ¿a qué accedo? ¿Me entendéis? ¿Cómo está esto? ¿Vale? Y esto es sobre todo lo que le va a pasar a la gente mayor. Bien,
Otra pregunta. Tengo muchas, ¿eh? Vale, otra pregunta. Ahora, cabría decir si muchos de vosotros tenéis la vivienda en propiedad o estáis alquilados o cómo está esto. ¿Mm? Eso es muy privativo, ¿vale? Eso no lo voy a preguntar. Eso es lo que dais. Pero sí que es importante que sepáis que ahora el perfil de lo que vamos a intentar ir averiguando es que debería venir por aquí, para saber qué le pasa al mayor, ¿vale? Y sobre todo lo que vais a encontrar es que lo tengo, ¿vale? Lo tengo en propiedad. Y esa es la gran diferencia que vais a encontrar con los otros sectores de población. ¿Mm? Bien, algo que yo desde cuando descubrí el tema del envejecimiento me llamó mucho, mucho la atención y es algo que nos diferencia también de otros, aparte de esto de la propiedad, es que nos movemos poco. Porque la siguiente pregunta que os tendría que hacer es, cuando seáis mayores, cuando estéis en esa etapa, ¿os gustaría moveros de casa a otra? Eso esperaba que me dijerais, ¿vale? Porque eso también es lo que va a pasar. Preguntaros por qué. Porque ahora lo que veréis es que a nivel internacional en otros países los mayores se mueven bastante más que nosotros. ¿Mm? A ver, seguro que me vais a decir, hombre, por lógica, si me voy a poner enfermo, posiblemente acabe en uno de los servicios sociales, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a otro tipo de movilidad, porque en mi casa, en esas condiciones en las que viviré, posiblemente no me encuentre yo adecuadamente y me iré a otro sitio. Y entonces la siguiente pregunta que viene es, ¿y dónde iríais? ¿Vale? Yo estoy oyendo mucho por ahí, pues lo tengo clarísimo con mis amigos, claro. Mira, tengo a esta, nos llevamos fantástico. Además, yo tengo una casa grande, nos metemos todos allí y lo pasaremos muy bien. ¿Seguro? Ah, porque después veréis, ¿eh? Esto de estar muy juntos los amigos y mirar lo que pasa con dos, ¿ves? Con dos, ¿verdad? Como que la cosa se va complicando cuando el conjunto, es más grande. ¿Vale? Pues de esto es de lo que vamos a hablar, con un poquito más de seriedad, ¿vale? Pero averiguando qué es lo que ha sucedido. Porque en España hemos entrado un poquito tarde en este movimiento de la vivienda de alternativas, pero está llegando. Y sobre todo esta presión que tenemos últimamente sobre el mercado de la vivienda es la que está haciendo que todo esté saltando con mucha más rapidez. Y claro, lo vamos a ver ahora. Sobre todo mi intención es mostraros ese abanico de situaciones y hacia dónde vamos. Y hablar un poquito de ese futuro. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos allá. Primeras cuestiones. Somos ricos, sí, sí. De hecho, existen todos los años, se publican los informes mundiales sobre la riqueza. Y en esos informes mundiales se dice cuáles son esos elementos que generan esa riqueza y que, obviamente, teniendo en cuenta las deudas de la gente, lo que hace que sea el cálculo de la riqueza neta. Si estábamos en posiciones hace años que creíamos que estábamos muy mal, es que no, estamos primero en los 50 países, pero hemos ido subiendo, subiendo, subiendo y estamos entre los 20 primeros. Pero dentro de esos 20 primeros estamos por encima de países muy poderosos. Todo lo que hace que eso sea así es porque hay un elemento dentro de nuestra riqueza que es muy poderoso. Su valor ha ido creciendo además y que es la vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, además de que sabemos que la vivienda es un recurso esencial para todo el mundo y es una de esas prioridades que tenemos desde que ya somos jóvenes, queremos independizarnos y seguir nuestras etapas de vida, la familia, pero también la vivienda, los estudios, ¿vale? Todo esto. Pero, claro, cuando analizas un poco qué pasa con esto, en ciertos foros me dicen, claro, es que los mayores lo tienen clarísimo, son los que han podido acceder, tuvieron los recursos, se compraron la vivienda, ahí están. Y lo que caracteriza esa riqueza en España es porque el colectivo que posee más viviendas en propiedad son las personas de mayor edad.
Entonces, como están ahí acumuladas y claro, el resto es el que tenemos problemas. Bueno, lo que estamos viendo ya es que hay un cambio de manos. El hecho de que la sociedad envejece, lo que está pasando también ahora es que estos fallecen finalmente y lo que hay es trasvases, transferencias de esa riqueza a terceros que son los más jóvenes y los adultos. ¿Y sabéis qué está pasando? Que parte de ellos pues no van a poder heredar. Es decir, también estamos viendo procesos en los que hay como nunca rechazos de las herencias y a su vez también quienes sí que deciden llevarse la herencia, lo que no pueden es mantener la vivienda por los gastos que supone, por las condiciones en las que también se hereda la vivienda, ¿vale? Porque hay que rehabilitarla o porque tiene un mantenimiento importante, ya que lo que se hereda, digo que es lo bueno y lo malo, a veces es la hipoteca también, ¿vale? La dote negativa. Por tanto, hay mucho rechazo que llevará a que también esas viviendas pasen al mercado. Si tenéis ya un mercado en el que aquí ahora la oferta y la demanda están, yo no sé vosotros, en Valencia lo que vemos es que mirar hasta qué punto ayer, hablando con mis padres que son mayores, de 80, María Ángeles, tengo miedo. Digo, ¿pero por qué? Están llamando por teléfono desde las inmobiliarias para ver cómo estoy y por si me interesa vender la vivienda. O sea, ya reciben como un cierto acoso porque no tienen viviendas para vender, ¿vale? Usted está bien, claro, donde viven, imaginaos el perfil de los que viven, son toda gente mayor. Y tu vecino está bien, empiezan a preguntarte. Hombre, pero ¿usted de qué va? ¿Eh? Ya conozco familiares de algunos de estos que han ido a la inmobiliaria, que no, moleste usted a mi padre, déjenos en paz. O en algunos portales de las viviendas, carteles aquí poniendo que no llamen o no pase el de la inmobiliaria porque encima vienen también a los edificios, dejan un papelito y si usted sabe de alguien que va, porque estamos así, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que al ser ahora la oferta tan escasa han subido tanto los precios que cuando también veis procesos como el que acabo de deciros de las herencias, también esto es un proceso que hincha más todavía esta situación. Porque demanda también hay, claro que hay demanda. Bueno, podríamos analizar todo esto con mucho más detalle, lo que está pasando, ¿no? Pero no es el motivo de esta conferencia. Pero sí deciros que aquí hay unos propietarios, esos invisibles, que están ahí, que hago, que no puedo, no vivo, pero tampoco necesito hacer algo con esa vivienda. Y eso vosotros, supongo, en estas áreas donde antes me estabais diciendo que veis que hay mucho pueblo que se ha despoblado, que hay casas vacías, de lo que hablamos es de esto, de zonas sobre todo de carácter más rural, donde hay mucho edificio que está incluso céntrico en las poblaciones, pero que se hereda a los hijos o a los familiares. Y para poder vivir en él hay que hacer mucho de gasto, de rehabilitación y mantenimiento que no llegan a poder hacer. Y tienen que desprenderse de esas casas o simplemente están vacías. O sea, por aquí tenéis también un problema añadido. Bueno, así pues, tener una casa, a pesar de que somos ricos, no es garantía, como veis, de que haya una serie de necesidades cubiertas. Y entonces, esto cuando lo vemos plasmado además en estas encuestas sociológicas, como que de verdad la gente siente que la vivienda está siendo un problema, pues habrá que ver qué pasa. Y entonces, si además os centráis ya en qué pasa con los mayores presentan unas características especiales en cuanto a esa tenencia de las viviendas. Y sobre todo va a ser que si son en su mayoría, esto fijaos que son datos de la Organización de Consumidores del 2017, pero estos informes que han salido ahora del 2025 ya os dirían que ha bajado la tenencia al 90%, pero la mayor parte sigue siendo de propiedad frente al alquiler o que resida con terceros. Claro, ¿qué es lo que pasa con la propiedad? Y por eso aquí hay un tratamiento especial hacia los mayores y sus viviendas, que cómo están las viviendas, ¿vale? Porque aquí van a aparecer una serie de circunstancias que es lo que os van a ir diciendo ellos poco a poco.
Y es que las condiciones en las que tienen las casas van a hacer que se sientan a veces como en una situación de pobreza, de aislamiento, es decir, que no les permita ejercer otros tipos de problemas. Es decir, aquí, como veis, el problema de la accesibilidad lo vamos a ver, porque viene a continuación, pero es menor que el que tiene el joven, que no tiene nada, y aquí va a ser sobre todo un problema debido ya a que ya tengo la casa, pero esta casa no va a estar en condiciones. Y otros añadidos, que es lo que vamos a ver ahora. Por tanto, lo que os voy a mostrar serían cuáles son los problemas que se están viendo, tendrían esas viviendas y los mayores. Bueno, pues la mayor parte viene por esta línea, de estar inadecuados para esas necesidades que presentan los mayores. ¿Por qué? Porque hay problemas dentro de la vivienda, en lo que sería el conjunto en el que se encuentra la vivienda, el edificio, pero también tenéis problemas fuera y en el entorno que hay alrededor de la vivienda. Todo eso se englobaría dentro de las políticas de vivienda. Por tanto, esas distintas necesidades veréis que van a dar pie a líneas o medidas de entrada de trabajo para satisfacer o ir reduciendo estas necesidades. ¿Qué es lo que también estáis experimentando y viendo a vuestro alrededor? Que crece el número de personas que viven solas. En nuestro país, este sería el mapa de los hogares unipersonales. Un mapa que sabemos también que es más común entre las personas que tienen la franja de edad elevada y sobre todo mujeres. Y que si vierais las previsiones que hay ya hechas por el INE para el año 2039, el aumento de estos hogares va a ser enorme. ¿Quiere eso decir que todos los que viven allí van a tener problemas de soledad? No, os recuerdo que estamos viviendo en la era del individualismo, que si yo os preguntara ahora, ¿queréis ir a vivir con vuestros hijos o queréis vivir vosotros en vuestra casa? No, yo una carga a mis hijos, no, yo quiero valerme por mí mismo y estar en mi casa hasta el final. Pues eso es lo que lleva también a procesos como estos, ¿vale? Es decir, ¿quiere eso decir que todos los que vayan a vivir solos, que son un número importante, van a tener determinados problemas? No. Pero que hay algunos que sí lo tienen, sí, porque hay situaciones que van a venir que no son deseadas, porque va a venir el deterioro de la salud, porque si además la casa está en condiciones, como acabamos de decir, que no cumple para otras necesidades, finalmente incluso tendremos ese aislamiento. Mucho trabajo que hacer aquí. Otro problema que encontramos, siendo propietarios de viviendas, personas mayores con viviendas bien ubicadas en el centro, ahora sufren otro tipo de problemas. Yo no sé aquí en Soria, pero Valencia, estábamos comentándolo ahora, el proceso de la gentrificación, el turismo masivo ha hecho que entre a las ciudades, a los centros, y sobre todo, ¿dónde ha ido a parar? Pues esas nuevas líneas de capital invirtiendo en inmobiliarios, ¿a dónde van a parar? Allí. ¿Qué pasa? Que ese señor que estaba o alquilado o que vivía en esta casa, le compran la casa y bueno, lo sacan del barrio. Pero es que al propio barrio, cuando ya estas casas están construidas, la vida social del barrio se destroza. El que viene de nuevo a vivir viene temporalmente con un objetivo muy claro, que es pasárselo bien a tope, y por eso hago fiestas y me comporto como me da la gana. No me importan los vecinos, pero además es que va a generar mucho ruido, mucha contaminación de mucho tipo. Es decir, a nivel medioambiental también se crean un montón de problemas. Crisis económicas vienen a nivel familiar, pues problemas gordos. En el tema de la vivienda, sí. ¿Por qué? Porque quienes sufrieron directamente las pérdidas de trabajo y pérdidas económicas tuvieron que salir de sus casas, no podían pagarlas. ¿Dónde fueron a parar? A casa de los padres, viviendo generaciones, hasta 4 generaciones en la misma casa, nutriéndose ¿de qué? De la pensión del mayor. Con lo cual ahí que tenéis problemas otra vez de vivienda. Padres que por asumir las deudas de sus hijos acaban saliendo todos a la calle. ¿Por qué? Porque no pueden pagar al final tampoco las hipotecas.
esa gente acaba entrando en riesgo de pobreza, y también os señalo que este es un colectivo donde, si estudiáis el riesgo de pobreza por edades, veréis que ahora ha cambiado un poquito. El perfil del mayor ya no está el primero, porque tenemos a los jóvenes y a los que son familias de padres solteros, madres solteros con niños. Pero siempre ha estado por aquí, arriba, en mayor riesgo de pobreza los mayores, y estamos en el 20% de riesgo. Eso es muy alto. Con todas estas circunstancias, todavía más riesgo. En fin, aumentan, vemos ahora una tendencia de aumento de alquiler de las casas de los mayores, porque son los propietarios, ponen en alquiler la casa, o bien lo que hacen es alquilan a trocitos de su casa. Porque si tengo la pensión baja, sé que encima ahora, con unos alquileres, precios desorbitados de alquiler, sin ningún tipo de topes, yo alquilo varias de las habitaciones y tengo un extra en mi pensión. Un extra que a veces puede ser tan alto como un buen sueldo de una categoría profesional alta. Y ahí tenéis noticias de todo tipo. Desde desahucios de mayores, que los habréis visto por la televisión inclusive, hasta que gente hace como este de aquí, que vive en su salón porque le es más rentable estar alquilando las habitaciones y dormir allí. En fin, ¿qué pasa también? Pasar. Que no solo es que alquilan ellos, sino que también en estos riesgos de pobreza lo que vemos es que partes de esos inquilinos en esas casas que ponen en alquiler habitaciones, están entrando personas mayores. ¿Por qué? Porque a algunos de ellos les finalizan los contratos de alquiler y no hay manera de renovarlos con unos precios que puedan pagar. Por tanto, vuelven a ser desahuciados, están en la calle y acaban en estas habitaciones alquilados. ¿De acuerdo? Esto también encontramos aquí edadismo, es decir, el que va a buscar como mayor un contrato de alquiler en otro lado. ¿Qué edad tiene usted? ¿Ah? ¿Tiene pensión suficiente? ¿Va a poder pagar? ¿Entendéis? Esto también está aquí. Sin encontrar nuevas viviendas por esas bajas pensiones y por su edad. Bueno, pues claro, por otro lado nos dejáis de lado que sucede algo importante en España. Si estoy hablando de los pobres más pobres, pues sin hogar tenéis mucha gente mayor. Sin hogarismo, que esto no hablamos mucho, pero hay que hablar. Sin hogar significa que no hay vivienda. Esta gente va a centros, o en la calle. Muchos de ellos, cuando veáis ese perfil, os encontráis que lo están aquí. De 45 años en adelante, están ahí concentrados. Por tanto, aquí veréis que pensiones no contributivas, que son muy bajitas, que no dan para pagar alquileres, tienen ciertas ayudas, pero es que siguen sin poder llegar. Algunas de ellas se complementan con ayudas para alquileres, y menos mal, porque si no, aquí tendríais un gran también número de gente que no tiene nada de vivienda. Pero ya por último, para señalar otro de los problemas en los mayores, es que cuando uno se ve que pierde la salud y ese deterioro es muy grande, se deriva a veces hacia una institución. La pregunta ahora aquí sería, ¿a vosotros os gustaría acabar al final, cuando estéis tan deteriorados, en una residencia de mayores, sí o no? O que os cuidaran en casa. Tal como ha estado comentando Roberto, tenemos cada vez en el catálogo de servicios más cosas, ¿no? Pero sigue siendo la reina de los servicios la residencia. Y parece que tengamos metido ahí que eso es lo que hay que invertir mucho dinero y todo lo demás, ¿vale? Bueno, a ver, pensároslo. ¿Por qué? Porque si lo veis en las estadísticas, la gente no quiere ir ahí. Tienen también ciertos problemas. Y desde el COVID, las residencias como las que... No, porque ya sabéis lo que pasó, ¿vale? Vamos a hablar de ellas, porque está habiendo una transformación también. Elder también hablará un poquito también de eso, que sabe mucho. Entonces no me voy a meter tampoco muchas cosas. En fin, si yo tuviera que decir que hay que buscar líneas de viviendas alternativas, ¿por qué lo haríamos? Con todo este panorama que acabo de deciros de problemas, mira, sobre todo en primer lugar sería la situación financiera de los mayores.
relacionado con los problemas de salud. Y luego que hay motivos personales y familiares y otros por aquí que vendrán. Al final vamos a ir buscando viviendas alternativas. Luego, esa inadecuación de la vivienda, del edificio, del entorno, ese hecho de buscar vivir independiente, cuando veamos que tengamos problemas para realizar esas relaciones sociales o con terceros, que tenemos soledad o nos notamos así aislados, por tanto, que hay un empeoramiento de la salud mental o física. Todo eso, y además que hay vosotros que trabajabais también en servicios sociales, no sé si esto ya lo estáis evidenciando, estamos evidenciando cada vez más muerte en soledad en casa, ¿vale? En otros países, lo comentábamos ayer, es un servicio social ya de gran envergadura para poder hacer... Adelante, bienvenidas. Que hay que considerar, ¿vale? O sea, el movimiento a relacionarse con terceros, a mejorar la salud, todo eso va a empujar a salir a buscar otras viviendas. Luego, el tema del cuidado. Si yo tengo la familia lejos o no tengo familia, o esta familia ya está envejecida, ¿cómo hacemos para ser cuidado? Pues bueno, puedo salir a otro sitio donde a lo mejor puedo encontrar el cuidado y que no sea mi casa, pero si en otro lugar, posiblemente sí. Esa vivienda que sea más asequible, porque a lo mejor la que estoy viviendo no lo es, o no la tengo, a ver dónde la encuentro, ¿vale? La búsqueda, hay motivos muy diversos. Hay gente que tiene muchas ganas de hacer cambios cuando llega a su jubilación. Por cierto, tenemos aquí a alguien que se jubila mañana. Le damos la enhorabuena, ¿eh? ¡Campeona! ¡Muy bien! Entonces, lo que quiero decir es que hay gente que se propone, ahora voy a hacer algo diferente, ¿sabes? Y en eso de hacer algo diferente, pues voy a ayudar a terceros. Hay un movimiento del bien común, que está propagándose, viene a través de voluntariado, etcétera, pero a veces es por traslado también de una vivienda. Me voy a otro sitio donde se trabaja comunitariamente y se lleva la vivienda entre todos, ¿no? Esto, unido a la protección del medio ambiente, hace que hayan proyectos que van a ser algo nuevo para nosotros, pero que en realidad, bueno, en otros lugares ya los conocían. La búsqueda de la responsabilidad social o de la inclusión social, formar parte de algo diferente, no solo el bien común, sino que yo tengo unas ideas en mi cabeza que quiero ponerlas en marcha. Aquí tenéis la posibilidad de formar parte de colectivos de generaciones distintas en las que se ayudan unos a otros. Se cría a los hijos de una manera diferente, se trabaja en espacios comunes, hay cierta responsabilidad delegada entre todos, gente que tiene muy despierto todo este tema de la responsabilidad social. Y por supuesto, quien quiere vivir pasa de las ciudades a lo rural, pero también porque respeta al planeta, porque quiere otras formas de propiedad, ¿vale? Por romper con todo lo que había hecho, muchos motivos. Pero eso es lo que finalmente nos va a llevar a que, si se producen esos movimientos, todo lo que le preguntéis a las personas, ¿por qué te has movido? Sería un conjunto de lo que acabo de comentaros. Si fuerais ahora a buscar estadísticas donde os dijeran, pero la gente de verdad quiere moverse, lo que os acabo de preguntar yo al principio, ¿os moveríais? Me habéis dicho que mayoritariamente no. En España se produce esa circunstancia. Nosotros nos movemos menos. Tenemos condiciones de vida muy agradables. De hecho, por eso viene tanta gente a nuestro país. Y también estamos menos acostumbrados a movernos desde jóvenes, ¿vale? Por motivos de trabajo, de lo que sea, nos movemos, por lo menos estas generaciones de aquí. Los más jóvenes de ahora ya se mueven un poquito más. Pero hay pocas estadísticas que trabajen esto. En el caso de la Organización de Consumidores mostraba que quiere envejecer en su propia casa, como me estabais diciendo, y solo unos poquitos se mudaría en breve. Después se lo replantean. ¿Por qué? Porque cambian tus condiciones, sobre todo de salud. Y si las casas no están en condiciones, o se reforma la casa o hay que salir, ¿vale? Por eso, al menos el planteamiento de la residencia sí que está en mente de otras personas, pero para cuando esté muy, muy malito, ¿vale?
En otros países hay más movimiento. Yo recuerdo estar en congresos en Suecia donde con arquitectos y decoradores, etcétera, decía, pero es que construimos muy mal. Mira, ¿quieres que te diga lo que hacemos nosotros? Y pues dime, espacio vacío, ¿vale? Aquí. A ver qué edad tienes, cuáles son tus necesidades, cómo quieres que construyamos la casa. Yo te pongo un tabique aquí, hacemos esto aquí. Cuando tengas 20 años más, volvemos otra vez. ¿Cómo quieres que volvamos a hacer la casa? La adaptamos a tus necesidades. Y allí pasan de casitas, estar en las zonas más rurales, con su espacio, con su verde, etcétera, a que cuando tienen determinada edad, entonces pasan a las urbes, pasan a las ciudades y pasan a casas como la que os acabo de decir. Y algunos de ellos lo que hacen es tener cooperativas. Los inventores de los alojamientos cooperativos son los nórdicos, Dinamarca, Suecia, ¿vale? Porque lo tienen muy claro y siendo muy independientes. Lo colectivo bien, pero también lo individual y lo privado también. A ver, ¿se facilitan estos cambios? Bueno, tenéis más regulación que nunca sobre esta línea. La tenéis a nivel internacional, pero también a nivel nacional. A nivel internacional, ya lo ha comentado también Rosalía, ¿eh? Vale, que hay movimientos a nivel de estas instituciones internacionales como es la ONU o la OMS también, que buscan desde hace tiempo defender esos derechos de los mayores que como nunca lo estamos ahí en la agenda política y social, y luego el derecho a una vivienda digna. Tanto la OMS, sobre todo, como la OCDE y HelpAge se han puesto a trabajar duro y de hecho han dado pasos en algo que ya está viniendo fuerte en España, que es todo el progreso de las ciudades amigables con los mayores. Yo no sé vosotros, yo recuerdo que Valencia fue como un terremoto. Vamos a hacer accesible todas las aceras, es que había un follón allí, todo de reformas, todo levantado, ¿vale? Porque había que hacer ya cambios importantes. Bueno, pues eso fueron pasos. Ahora tenemos más parques, estos parques tienen más cosas, es decir, estos son presiones. Tiene que usted ir haciendo cambios, ha adquirido compromisos, los va haciendo, mira, tiene el tiempo acotado, de aquí a este tiempo tiene que ir haciendo cositas, ¿vale? Bueno, pues se van conociendo porque además hay un movimiento dentro de la academia y a nivel más social que se llama el de envejecer en el lugar o aging in place, que conlleva a que se busquen todas estas soluciones. Mucho que hacer para ver cómo vivimos, dónde vivimos, ese lugar en el que estamos, qué necesidades tiene. A nivel nacional también. Si os dijera dónde buscaríais si tenéis necesidad de cambios o queréis hacer alguna cuestión de estas, ¿qué haríais? Tenéis normativa, de hecho tenéis una ley muy polémica, estamos en un debate político muy importante sobre el tema de la vivienda. De hecho, esta es la última ley de vivienda que tenéis ahí con las medidas que incorporó, que de hecho en ese debate la tenéis, que ha tenido que pasar por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y en estos momentos esta ley está a punto de reformarse de nuevo porque algunos de sus articulados han tenido que modificarse por esta sentencia del Tribunal Constitucional y veremos a dónde nos lleva, la nueva reglamentación. Pero también tenéis los planes estatales de vivienda, ¿no? El que está finalizando ahora y el que ya está en consulta pública, que podéis acceder, y como nunca la democracia participativa y los gobiernos abiertos hacen que vosotros podáis hacer alegaciones y modificaciones a las normas que van a discutirse. Está abierta y por tanto lo podréis hacer. Estos que llevan programas a nivel nacional que indican que las comunidades autónomas tienen que replicar el plan adaptado a su comunidad autónoma. Por tanto, lo que aquí se indica son ya programas específicos durante los últimos años para viviendas para personas mayores en distintas líneas de las que os estoy comentando yo aquí o voy a comentar a continuación. Sobre todo, muy importante, mucho dinero. Mucho dinero. Como nunca dinero aquí para viviendas para mayores. Ese dinero va a las comunidades autónomas y será ya la comunidad autónoma en la que viváis la que haga o no uso de esto y a ver cómo lo hace. Os digo que en la mía, que yo soy de la Comunidad Valenciana, a tope y sobre todo pionera en temas de viviendas de cooperativas.
Pero algo muy importante que no podéis dejar de trabajar es que España adquiere un compromiso en la Unión Europea, que es adherirse al movimiento de la desinstitucionalización. El movimiento de la desinstitucionalización conduce a que hay que replantearse cómo vivimos y hay que volver a la comunidad. Es decir, esto es una revolución. ¿Por qué? Porque está tocando muchos de todos esos tipos de maneras y estilos de vida que tenemos en la actualidad. Sobre todo el individualismo lo que ha hecho es que nos separemos, que no estemos con los que están a nuestro alrededor. Y esto es una vuelta a esto. ¿Por qué? Porque si habéis oído bien lo que ha dicho Roberto, los modelos de cuidado, uno de los grandes resortes de cualquier persona es la familia. Uno de los que creemos ahora es gran problema, que es la soledad y el aislamiento social, ¿a qué se debe? El gran coste de ser individual, de ser tú mismo independiente, es la soledad. ¿Pero la sabes manejar? Pero si has dicho que no quieres a los otros, tú quieres ser independiente, fuera de casa de los demás, es decir, ¿me entendéis? Esto es fantástico que nos pase porque es experiencia de vida que hace que ahora recapitulemos y veamos lo bueno y lo malo de todo y hagamos algo mejor. En estos momentos lo que estamos diciendo es yo quiero que te mantengas con tu independencia, pero al mismo tiempo que valores la comunidad, porque en la comunidad vas a encontrar también muchas cosas. Crear comunidad se puede hacer desde muchas líneas. La vivienda puede ayudar a crear comunidad. ¿Por qué? Porque a veces no salgo de la vivienda porque tengo problemas de cómo acceder a ella. Es que no tengo ascensor, vivo en un cuarto, ¿cómo voy a bajar todos los días? No puedo encontrarme con mis amigas. Yo tengo una muy querida vecina mía que tiene 98 años. Vive sola, ¿vale? Mi comunidad ha decidido cambiar la entrada de la vivienda y hacerla accesible. Si vierais, es la mujer más feliz del mundo. Y aún antes, que tenía problemas para bajar, todos los días ella hacía todo lo posible para hacerlo. ¡Ay, cómo me cuesta! ¿Vale? Yo la veo por la calle, está encantada de la vida. ¿Dónde vienes? Me echo un café con mis amigas. Pero chicas, sí, las amigas, me he ido al mercado. ¿Pero tú dónde vas? ¿Me entiendes? 98. Le ha facilitado la vida. Es decir, eso se puede hacer, eso es desinstitucionalizar. Quiere decir, esta mujer no acabará a lo mejor en una residencia, sino será cuidada en su casa, porque habrá hecho algo más de lo que estaba haciendo, que es buscar otros resortes. De hecho, sus hijos son muy mayores también y tienen muchos problemas de salud y de hecho su problema es que no podrían venir a cuidarla, ¿no? Aquí hay, si leéis la estrategia, si alguno de vosotros trabajáis en alguna institución y estáis preocupados por esto, sí o sí tenéis que leer la estrategia. ¿Por qué? Porque trabaja en muchas líneas de muchos factores que permiten que envejecer hoy sea algo mucho mejor. La línea de la vivienda, por supuesto, está ahí metida, con muchos otros valores a trabajar, que es el de la exclusión, lo que trabajasteis ayer aquí, del tema de la migración, etcétera. Uy, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues entonces la pregunta ahora sería, si por poquitos que quieran salir, ¿dónde van? ¿Cuáles serían esas viviendas alternativas? ¿Hay alternativas? ¿Tenemos alternativas? Las más conocidas, ¿cuáles eran? Pues las residencias y estas viviendas que os acabo de decir que serían las viviendas cooperativas, ¿no? Bueno, vale, pero es que está en ebullición, ¿vale? Hay muchas otras en camino. Por ejemplo, esto del senior co-living, las viviendas de servicios o flex renting, los resorts de lujo, por supuesto, que también están ahí, y las viviendas tuteladas que también las conocíamos, pero que son muy desconocidas a nivel social, porque no se hacen casi uso de ellas, ¿vale? Bueno, pues a todo esto hoy he oído también, sí, has sido tú también quien ha hablado de iniciativas de vivienda desde la universidad. Compartir. Pero es una alternativa, es salgo de mi casa y de mi confort para hacer otra cosa. O es mi casa y yo la abro para terceros. Bueno, pues algo que también está viniendo aquí. Vamos a ver un poquito con más detalle cada una de estas cosas. Por supuesto, deciros que esto no es todo público,
porque el Estado está muy bien. Yo soy la primera que defiendo el Estado, doy clases de economía del sector público, imaginaos, pero el Estado no lo puede hacer todo, ¿vale? Y además no quiere hacerlo todo. ¿Por qué? Porque cree en la iniciativa de las personas y hay que defenderla y eso está bien. Y por supuesto la iniciativa comunitaria también, de colectivos. Trabajemos juntos, ¿no? Pero trabajemos bien. Entonces, si empezáis a trabajar la primera de las opciones, que es las residencias, a ver, ¿cómo trabajar esto? Las residencias, Elder os dirá mucho de ellas, pero para no montarme con él, deciros que ya hay países que están de vuelta, es decir, mucha oferta de residencias tampoco. Los nórdicos han llegado hasta situaciones de coberturas muy altas, pero tienen muy claro que ahí están de vuelta. Hay que ofrecer más cosas. Pero también son los promotores de que las residencias tienen que ser de servicios de calidad y con unas condiciones para vivir ahí que además el COVID nos ha demostrado que sí o sí hay que cambiarlas. Entonces, de lo que estamos hablando ahora es no de cualquier residencia, sino de un movimiento que ya lleva tiempo en España que defiende esa estrategia de desinstitucionalización y son los cuidados centrados en la persona. Cuidados en los que importa cada uno como sois y adaptarlos a ahí. Bueno, pues las residencias tienen mucho que hacer en esa línea. El modelo centrado en la persona ha entrado en las residencias y eso supone cambios radicales en su funcionamiento, su organización, su diseño. Claro, de todas las que tenemos en España, empezamos a ver que las nuevas, sobre todo, y ya con también las regulaciones que ya establecen cómo habría que hacerlo, lo están pudiendo hacer. Es un movimiento lento, porque acoplar, imaginaos, residencias, yo en Valencia hay algunas que están en edificios muy, muy antiguos. Cambiar todo eso es mucho dinero. ¿Quién paga? ¿Vale? Si ya habéis visto, como está diciendo Roberto, cómo está el tema de la financiación del sistema de atención a la dependencia, imaginaos también aquí, como para obligar ahora que se hagan los cambios radicales. No, esto va muy despacito. Pero es dentro de las viviendas estas, de las instituciones estas, donde está habiendo un cambio para poder hacer otras cosas. No conocemos el número de las residencias que están en esa línea. Adelante, pasa. Estar como en casa. Ese cambio es que si yo quiero ir a la residencia, al menos usted tráteme como si estuviera en mi casa. Yo entro con mi salita de estar, en mi habitación que esté como si fuera mi habitación, mi cama, mis cuadritos, mis fotos, ¿vale? Y encima estoy con mis amigos. ¿Y sabes qué? ¿Vamos a hacer la comida juntos? ¿Sí? ¿O me ayudas a planchar? ¿Me entendéis? ¿O vámonos fuera a la calle? Estoy viviendo en una residencia, pero la residencia es como en mi casa. No tengo horarios fijos. Levántese usted a las 8 de la mañana a desayunar y a ducharse. Y a las 5 tiene que hacer la siesta. Y después, ¿me entendéis? Centrada en la persona, centrado en el mayor, no centrado en el que trabaja. Bueno, pero las otras opciones son el co-living, el renting y el resort. Yo los tengo cerquita, ¿eh? Imaginaos la costa valenciana, cómo está, de los resorts estos. Son pequeñas comunidades como pueblecitos donde está ahí metido gente mayor, pudiente, por supuesto, porque es muy caro, pero que lo tienen todo. Zona de vacaciones y también para estancias más o menos largas. El flex renting, por lo que también os he oído comentar antes, en Valencia actualmente es una revolución. Llega, en este caso, un fondo de inversión inmobiliario, porque aquí hay mucho dinero, compran un edificio, un solar, se genera un nuevo edificio y este es un flex renting. Y oiga, ¿y eso qué es? Pues como si os fuerais a vivir a una residencia de estudiantes, imaginaos, otra vez joven, yupi, qué bien, con mis amigos, porque me lo hacen todo. La lavandería, la comida, todo ahí, pero yo vivo en mi habitación. Eso es el flex renting. Como os podéis imaginar de nuevo, caro. Y esto es un tipo de comunidad también en alquiler, donde lo que se convive es sobre todo para temas de servicios, más profesionales, se lleva más entre los jóvenes, no triunfa tanto entre los mayores, pero también va en esa línea. A veces las diferencias entre pues son muy pequeñas. Por supuesto, estos de aquí
llevan hasta sus servicios sociosanitarios, mucho dinerito. Son opciones caras para pocos. Sí, son caras. ¿Cuánto queréis pagar? ¿3.000 euros al mes? ¿Vale? 2.500, los más baratos, obviamente de 1.500, sobre todo cuando hablo ya de más servicios. Cuanto más lujo, más servicio, como los hoteles, ¿vale? Esto es. Bien, la opción que tenéis aquí de las viviendas tuteladas es muy antigua. Las viviendas para mayores el IMSERSO las lleva ofreciendo desde hace mucho tiempo, pero no triunfan, ¿vale? Es una opción que viene sobre todo a nivel municipal y que aquí se ofrecían sobre todo para personas que les pasaba ¿qué? Poca familia, pocos problemas de vivienda, problemas de ingresos y a veces hasta problemas de salud. No tienen que ser gente que tenga problemas muy, muy grandes porque se tienen que valer por sí mismo. Pero sobre todo actualmente se orientan también para gente que está en esas fases, por ejemplo, de Alzheimer o de demencia, que está en sus inicios o moderados, pues ahí los tenéis. Desean vivir de manera autónoma, ¿vale? Y entonces lo que tenéis es una vivienda que tiene también ciertos servicios que ofrece el municipio. E iniciativa privada también hay aquí. De nuevo, sobre todo en la iniciativa privada, ¿cuánto queréis pagar? ¿700 en adelante? ¿Vale? Pueden resultar muy caras. Los datos del IMSER son los que tenéis aquí. Por tanto, índices de cobertura muy bajitos que se podría también trabajar aquí como una opción intermedia de servicios a mejorar. La teleasistencia, como has dicho tú, baratísima, ¿vale? Y además porque por ley está obligado de las últimas que todo el que entre ahí en el SAT tiene que tener la teleasistencia. No llegamos. Ayer se publicó en la prensa lo que tenéis de datos del IMSER del SAT. Las viviendas colaborativas. Bueno, yo he estado en sitios como este, pero quienes estaban ahí son, yo quiero la vivienda, oiga, yo quiero la vivienda. Cuando hablas con ellos tienen muchos impedimentos, muchas barreras. Vale, aquí de lo que estamos hablando no es que yo me junto con mis amigos y ya está, ¿vale? No es un piso así compartido. Esto de lo que estoy hablando es crear una cooperativa en cesión de uso. La vivienda normalmente es en propiedad para siempre indefinida, no. Es una vivienda que estará temporalmente en manos de esas personas y que después se cederá a un tercero, ¿vale? ¿Qué es lo que hay aquí? Pues ganas de autogestionarse la comunidad. El que entra aquí tiene que tener una mentalidad muy importante de colaboración. ¿Por qué? Porque todo el rato de eso se trata. Crea la cooperativa porque no está buscando el lucro, cree en otros valores, ¿vale? La propiedad no es suya, es colectiva, por tanto todo pertenece a la comunidad, muchos espacios abiertos, las viviendas son reducidas, 40, 50, y después, claro, los derechos de uso. Pagan menos que en unos proyectos que van desde el inicio privados. Obviamente tienen esas posibilidades. Pero todo, la lavandería, la cocina, los espacios de ocio, de ejercicios, jardines, enfermería, todo es en común. Incluso muchas veces todo lo que sería lo energético, porque ahora muchas de ellas están dirigidas hacia lo medioambiental, sobre todo si queréis ahora el dinero público que está llegando y mucho para crear esto, las condiciones, está condicionada a las subvenciones de lo público. O sea, vas a crear una cooperativa, pero con un edificio en unas condiciones determinadas. Sobre todo el tema medioambiental básico. Pero aquí va a ir la gente, ¿sabéis por qué? Porque me van a cuidar. Qué bien, me van a cuidar otros mis amigos. ¡Ja! ¿Sí? ¿Qué creéis que va a pasar aquí? Sí, sí, pero imagínate, somos amigas. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos juntas? Vale, va. Nos vamos. Pero nos hacemos viejas. ¿Sabes? Y salen las teclas. Vale. Ay, hoy no te puedo cuidar, ¿sabes? Me encuentro fatal. ¿Me cuidas tú? ¿Y qué me dices? Uf, uf. ¿Y qué hacemos? ¿Ahora no nos cuidamos? ¿Qué hacemos? ¿Me entendéis? Los graves problemas que van a surgir aquí es que al final no nos podemos cuidar.
Por eso lo que está sucediendo en la evolución de estas cooperativas es que se está ampliando, en vez de ser una cooperativa todo de personas mayores, en su crecimiento se está extendiendo hacia las familias. Fantástico, estamos volviendo a la comunidad de nuevo, ¿me entendéis? Pero sobre todo aquí esa línea de transformación de aquellas ideas incluso más inflexibles y duras que había, no, esto es senior cohousing, ¿no? Están abriéndose, no tienen más remedio, es que no se pueden ayudar entre ellos. Y luego la otra gran transformación es que ha llegado a ese punto, lo que han hecho es luchar por tener abierta un nuevo servicio dentro del catálogo del sistema de atención a la dependencia. Empiezan en algunas comunidades autónomas a presionar y en estos momentos las reformas de la ley de dependencia ha abierto en el catálogo la incorporación de esto. Y de eso hay mucho que decir y discutir, ¿vale? Porque ¿qué pasa con aquellos de vosotros que no queréis formar una cooperativa, pero queréis que os cuiden en vuestra casa? ¿Hacia dónde queréis que vaya el dinero? Porque estos proyectos son caros, ¿eh? Estoy hablando de que un proyecto mínimo 100.000, 150.000, ¿eh? Mucho dinero. ¿Hacia dónde queréis que vaya el dinero? Eso es lo que hay que discutir aquí. Futuro. Cuidado, ¿eh? No es solo para mayores. Las viviendas colaborativas se están extendiendo. Ya tenemos, con los estudios que estamos haciendo con la gente de Albacete, un mapa que os dice más o menos hay como unas 200 iniciativas ya en proyectos, pero en marcha funcionando solo pues una tercera parte. Muy poquito, porque tienen muchas barreras que ir, sobre todo financieras, sobre todo de suelo. Puede estar uno decidiendo que me voy a vivir y me cambio. Empieza ahora el proyecto, pero a lo mejor tarda 8 años como mínimo, 10 años, 12 años. Que me he hecho viejo, ya no llego, ¿me entendéis? Todas las trabas que ha tenido que ir superando, muchas. En fin, la cuestión, que hay un impulso como nunca de otras acciones aquí para poderlo desarrollar más rápidamente. Pues bueno, crearemos nosotros también las constructoras. Cada cohousing lo que hace es, en vez de actuar por separado, ¿por qué no nos federamos y generamos entre nosotros una comunidad que nos ayudemos? Pues estamos haciendo eso. Cuando te federas, y esto ya está siendo un movimiento muy potente en el País Vasco y Cataluña, donde hay más, generas otros servicios que te ayudas a ti mismo, entre ellos las constructoras, aseguradoras o incluso puede venir un asesor que te ayude a estar siendo el que da la cara a todos los niveles de las administraciones públicas. Voy rápido porque creo que me estoy pasando del tiempo. Sí, no me decís nada. Yo me he ido. Bueno, pues esto es que hay que impulsar al tercer sector. Aquí tendríais resultados de lo que está sucediendo de necesidades no cubiertas en la vivienda, dentro de casa. Poquitos estudios, pequeñitos, o sea, hay mucho que hacer aquí, pero como veis, hay que adaptar las casas. La gente que posee casas de mayores necesita adaptarlas, muchos de ellos. De igual manera, lo que sucede en el edificio. Las rampas de entrada, los ascensores, todo esto, urgente, muy urgente. Pero luego los baños, las cocinas y el entorno. Esto es mi barrio. Desde que han puesto los bancos y han hecho trocitos donde hay un pequeñito jardín dentro de la ciudad, pues mira cómo se reúnen todas y de ahí discutiendo y haciendo cositas, ¿no? Pero repensemos las ciudades porque hay que saber envejecer en el lugar y bien. Por último, y para acabar, lo que tenéis, esto me ha parecido muy curioso y como sé que aquí teníamos gente de técnicos, algo que están haciendo en Gran Bretaña es generar lo que se llaman los hubs, home hubs o los centros para los buenos hogares. Los principales problemas por los que a veces no se resuelven estas necesidades de mayores es que falta el dinero, no hay gente de confianza a la que llamar, no conozco a nadie que haga lo de las reparaciones, que desconozco que mi casa está en esas situaciones y entonces, ¿quién me puede ayudar aquí? Se están creando nuevos puestos de trabajo, que son estos asesores para la buena vivienda. Se genera aquí una línea, como veis aquí, de entrelazado de empresas, ONGs, ¿vale?, con los mayores para que vayan a casa, les diagnostican qué pasa, podría venir este señor
Y lo curioso es que no todos los cambios son grandes, la mayoría son muy pequeños y que, claro, cuanto peor está de salud el mayor, pues mayor es la necesidad y ese es el perfil. Es decir, aquí yo creo que se podría trasladar parte de estas iniciativas, sería más fácil. Y luego, no lo he puesto, pero estaría el asesor de desarrollo local que en las zonas despobladas y en los pueblos más vacíos, al menos en mi comunidad autónoma, están haciendo un trabajo excepcional en la línea de crear esa comunidad y ver qué pasa con las viviendas y cómo rehabilitarlas. ¿Mm? Las conclusiones, pues ya sabéis por encima que la vivienda es un problema importante para los mayores y que estamos en marcha. Bueno, ha sido un placer.